días, muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias en especial a Sergio y a todo el equipo de ProCitrus por haberme invitado a este seminario internacional y por toda la hospitalidad. Y disculparme, ya que la lengua franca en Bruselas es el inglés, por lo que mi presentación está en inglés, pero yo intentaré conducirles a través de ellas en castellano. Y sin más, paso a presentarles la estructura de mi presentación. Comenzaré con una breve introducción para aquellos que no conozcan a mi asociación, Freshfel Europe. Continuaré con unas pequeñas cifras para marcar el contexto del mercado de la importación de fruta y hortaliza en Europa y en concreto para cítricos. Después pasaremos al núcleo de la presentación, que es efectivamente este marco complejo legislativo para los productos fitosanitarios y también otro elemento que cada vez marca más importancia en Europa, que es la legislación de sanidad vegetal. Y por último, me gustaría dar unas pequeñas conclusiones sobre una nueva temática en la que creo que también deberían empezar a hacer un seguimiento, que es el tema de la sostenibilidad, ya que, como decían algunos de los oradores en las ponencias de ayer, se trata de un tema de gran prioridad para el consumidor europeo y, por tanto, para entrar en el mercado. Freshfel Europe es, como decían en la introducción, la Asociación Europea de Fruta y Hortalizas. Somos una asociación bastante única a nivel europeo, ya que somos verticales. Cubrimos toda la cadena de abastecimiento, desde el productor europeo, pasando por transportistas, exportadores, también miembros asociados como las fabricantes de productos fitosanitarios y, por supuesto, los importadores. Y nuestra labor principal es efectivamente asistir al sector a seguir las políticas europeas y a poder implementarlas de manera adecuada, así como servir como una plataforma del sector para alzar la voz sobre las preocupaciones de la fruta y hortaliza en las instituciones europeas. Y como pueden ver, tenemos una gran variedad de miembros, tanto empresas como asociaciones, unos 150 miembros, tanto de la Unión Europea como de países fuera de la Unión. Y si hablamos del tema de la importación, tenemos una visión bastante positiva, como vamos a ver. Siempre me gusta enseñar este gráfico que da una idea muy general del mercado europeo. Tenemos una producción de 75 millones de toneladas aproximadamente, pero como vemos, la importación es esencial para el abastecimiento de nuestro mercado, del mercado de los 28, por el momento, Estados miembros, ya que, como ven en la flecha, tenemos nada más y nada menos que 130 socios comerciales diferentes, 15 millones de toneladas, más de 15 millones, estos son datos de 2017, ahora veremos los de este año, y por tanto, como vemos, un elemento esencial. Y de hecho podemos ver, como decía también Justin ayer, que la tendencia de importación es muy positiva en general en fruta y hortaliza. Estamos viendo datos de incremento de un 6% en el último año, entre 2017 y 2018, y también una media de crecimiento de en torno al 3% en los últimos 5 años. Por tanto, muy importante, llegamos ya casi a 5,8 millones de toneladas de importación para abastecer el mercado europeo. Si vemos las cifras de Perú especialmente, esto es más excepcional. Vemos una multiplicación en el volumen en un 2,5 y del valor multiplicado por 3 en los últimos 8 años. Y en esta importación en el mercado europeo, los cítricos juegan un papel esencial. Son la quinta categoría, como ven, por orden de volumen en importación en Europa. Si miramos a los cítricos, vemos que esta tendencia también es positiva. Perú se sitúa ahora mismo como 9º socio comercial para cítricos y abastecimiento en el mercado europeo, pero bueno, con un poco la diferencia entre diferentes variedades. Este crecimiento va marcado sobre todo por la naranja y el limón. Y cuando miramos a los cítricos de Perú también vemos esta tendencia extraordinaria, extremadamente positiva, un incremento del 80% en volumen y el 260% desde 2016, con la principal variedad efectivamente de la Satsuma y quizás el pequeño bemol de esta incertidumbre que tenemos ahora con el tema del Brexit y el posible impacto que pueda tener para el comercio exterior, ya sea por el impacto económico o por el cambio de la actitud del consumidor debido a este tema político.
¿Y cuál es la clave para continuar esta tendencia que estamos viendo es muy positiva? Pues sin duda lo que vemos es que tanto para el productor europeo como para los productores de terceros países interesados en crecer en este mercado, lo esencial, como también comentábamos ayer, es fomentar el consumo. Desgraciadamente, la tendencia a largo plazo es una tendencia un poco estanca. Como pueden ver, el consumo europeo se sitúa en unos 350 gramos per cápita por día de consumo, por debajo de los 400 gramos que serían la recomendación de consumo de fruta y hortaliza, y solo 6 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea superan esta media. Por lo tanto, un desafío para el sector que es muy complejo, ya que muchos factores están interviniendo, la conveniencia del producto, el sabor, la calidad, la percepción, la imagen del producto. El tema emotivo es muy importante en el consumo de fruta y hortaliza, y sobre todo lo que vemos en morado, este paso importante de la concienciación a la acción. El consumidor europeo es consciente del grado de salud, de la buena imagen, del sabor del producto fresco, pero le cuesta pasar a esta acción a veces. Y por tanto, una vez visto esta perspectiva positiva, pasamos a ver cómo va a afrontar el sector para continuar creciendo en Europa a este complejo ámbito legislativo en el que nos encontramos. Y es que es un ámbito legislativo en el que no solo son límites de residuos y productos fitosanitarios, sino que el marco para calidad y seguridad alimentaria es extremadamente complejo. Como pueden ver, entran muchas áreas diferentes legisladas con diferentes piezas legislativas. Tenemos los contaminantes, biocidas, higiene, productos de contacto, aditivos, y a veces cuesta encontrar un justo balance entre diferentes objetivos políticos y diferentes políticas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las legislaciones que más nos atañen hoy, que son las de sanidad pública, ¿no? Vemos la legislación, el reglamento 1107 y el reglamento 396, que de hecho están basados en principios diferentes, lo cual va a conllevar algunos problemas luego en la implementación y en la evolución de los límites máximos de residuos, ya que por un lado el 1107 sobre la comercialización y el registro de las sustancias activas está basado en el nivel máximo de rigidez o de protección del consumidor, en el principio de cautela o peligrosidad intrínseca de una sustancia, que es lo que va a analizar la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Sin embargo, en el caso de los MRLs, los límites máximos de residuos, de los que hablamos siempre con estas siglas en inglés, nos encontramos en un análisis que se basa en el principio del riesgo, el riesgo a la exposición, ya sea del consumidor o del productor que está utilizando este producto en su día a día. Y este debate, estas diferencias entre objetivos, también lo vemos en otras políticas importantes para el sector hortofrutícola, como puede ser la investigación y el desarrollo. Probablemente habrán oído estos grandes debates que estamos teniendo en Europa sobre la legislación de GMOs, de organismos genéticamente modificados, y, por extensión, del futuro de las nuevas técnicas de hibridación. Igualmente, esta necesidad y estos debates sobre la necesidad de proteger la bioseguridad, de lo que hablaremos al final de la presentación brevemente, de fomentar el cumplimiento con la legislación, tanto por parte de productores como de importadores, y, por supuesto, una preocupación también creciente. Ven ahí los objetivos, los SDGs, los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible, de tener este compromiso con el medio ambiente y compromiso social. Y además, por si esto no fuera suficientemente complicado, lo que vemos es que el marco legislativo está afectando a un gran número de actores, unos actores que a veces tienen preocupaciones o intereses totalmente diversos. Por un lado, el sector, tanto productor en Europa como fuera de Europa, que realmente tiene una necesidad importante de uso de estos productos fitosanitarios para continuar con su producción. Por otro lado, los fabricantes de los productos, que tienen sus propias consideraciones económicas y de rentabilidad con las que deben jugar a la hora de solicitar o renovar nuevas sustancias o optar por otras nuevas. El consumidor, igualmente, un papel clave en la Unión Europea, tiene una gran capacidad de presión, lo que se pone de manifiesto sobre todo en los debates con las ONGs, que tienen mucha fuerza en Bruselas y cada vez más. La Unión Europea, por supuesto, el regulador europeo, que es el que marca el marco general, esto es el límite máximo de residuos para toda la Unión,
y las sustancias que están registradas, pero también mucha importancia en los Estados miembros. Existe, como saben, en la Unión Europea esta división de competencias a veces complicada de entender entre aquello que hace la institución europea en Bruselas y lo que hacen los Estados miembros. Y a veces los objetivos difieren y crean debates o temas controversicos, como sería, por ejemplo, el caso del dimetoato. No sé si conocen, no afecta a cítricos, sino a cerezas, pero Francia ha decidido ya en los últimos años prohibir la entrada de cereza en el territorio francés simplemente para todos aquellos orígenes donde esta sustancia está registrada. Esto es, no en base al residuo que pueda existir en la cereza, sino en base al registro en el socio comercial. Por lo tanto, como ven, los países miembros también tienen su voz a la hora de definir estas políticas y sus propias preocupaciones. Y por último, pero no menos importante, por supuesto, la preocupación del importador. Hemos visto que en el mercado europeo la importación es esencial para el abastecimiento de fruta y hortaliza durante todo el año y para la diversidad del producto. Y de hecho, los terceros países, los socios comerciales de la Unión Europea, se están mostrando cada vez más vocales en los foros internacionales con estos cambios en los límites de residuo y esta falta de herramientas, en algunos casos, para poder llegar al mercado europeo. Y cuando hablamos de productos fitosanitarios en concreto, vemos que efectivamente, siguiendo esta discusión, tienen una gran importancia en el sector, unas implicaciones comerciales muy importantes en toda la cadena de abastecimiento. Se trata de un desafío para todos. En primer lugar, para los fabricantes, que tienen una labor, como decíamos, muy importante en este marco legislativo, ya que para ellos el tener un liderazgo es esencial para todo el resto de la cadena. Liderazgo porque son ellos los encargados de solicitar la aprobación de las sustancias o su renovación y de defender los niveles máximos de residuos con sus estudios que deben someter a la EFSA, la autoridad europea. También una labor esencial que tienen en la educación del sector, la educación al productor y su conocimiento de los mercados, que también es crucial para el mantenimiento de la sostenibilidad en el sistema. En segundo lugar, los productores, por supuesto, son los primeros afectados por la pérdida de estas herramientas, ¿no? Por diversas razones medioambientales o de salud pública. Son los primeros, además, que deben cumplir con esta legislación desde la producción dentro de la Unión Europea y a veces también tienen problemas de competitividad entre unos y otros, sobre todo dentro del mercado del single market europeo, puesto que los registros difieren entre Estados miembros. Como decíamos, es una competencia compartida, por lo tanto podemos encontrarnos un productor en un Estado miembro que tiene acceso a más herramientas que otro. Así que una problemática también para el productor europeo y, por supuesto, una problemática para el productor de otros países, para los operadores que están importando al mercado europeo y que tienen, sin duda, una problemática de tener que seguir todos estos cambios legislativos, estos cambios de niveles máximos de residuos, y no solo en el mercado europeo, sino en todos los mercados en los que están actuando. Y, por supuesto, tienen igualmente una labor de cumplimiento con la legislación. Y hablando de cumplimiento con la legislación, me gustaría hacer un pequeño reality check. Nosotros tenemos datos sobre las intercepciones de aquellos productos fruta y hortaliza que se ha encontrado no cumplen con los estándares o por excedencia de residuos o por utilización de sustancias que no están aprobadas en Europa en el momento de importación en Europa. Y vemos que a pesar de todos estos desafíos de los que hablábamos y de esta complejidad del marco legislativo, las notificaciones en nuestro sistema RAPS han descendido en un 51% en los últimos 5 años. Por lo tanto, tenemos una mejora en cuanto al nivel de cumplimiento. Y también enhorabuena para el sector citrícola, que no se encuentra entre las commodities que son más interceptadas, con la excepción de los limones con origen turco. Y para estos orígenes que tienen un historial un poco negativo de intercepciones, efectivamente la Unión Europea tiene un reglamento particular, el 669, por el que se incrementa el nivel de control a la hora de entrada en la Unión Europea, por lo que el objetivo es evitar estas intercepciones, seguirlas de cerca para no entrar dentro de este reglamento, que evoluciona rápidamente. Cada 6 meses se publica una nueva lista, por lo que es controlado de cerca por las autoridades. Y efectivamente, como veíamos, Turquía, limones son los hotspots para las notificaciones,
pero si quitamos esto, los niveles de intercepciones de cítricos son muy bajas. Tenemos solo en 2018 10, si quitamos el caso particular de los limones. También muy buen registro si miramos a Perú. No hay ningún cítrico interceptado en los últimos 3 años por incumplimiento del nivel de residuos. Tenemos algunas intercepciones en espárragos, en mango, en uva de mesa, pero como vemos solo un 3% de las intercepciones en 2018 y un 0,4% en 2017. Una sola intercepción en mango con algunos problemas sí, de excedencia de residuos y de uso de metales pesados, pero en general buenas noticias y buen registro de cumplimiento para los cítricos. ¿Y cuál es la clave para continuar esta tendencia y para continuar haciendo frente a estos desafíos? Pues sin duda es el seguimiento cercano de la legislación europea y de esta evolución, que es relativamente transparente. Tenemos varias herramientas a las que podemos mirar. En primer lugar, la base de datos de pesticidas de la Unión Europea, que nos incluye todos los límites de residuos actuales y también el calendario de posibles renovaciones de sustancias o de cambios en MRLs temporales. También está disponible públicamente la base de datos de la EFSA, donde se publican las nuevas opiniones. En los casos en los que veamos una sustancia para la que se ha publicado un estudio, tenemos una advertencia de que puede haber un cambio legislativo en función de las conclusiones científicas de la EFSA. Por supuesto, el sistema de notificaciones de la OMC, el SPS y el TBT, donde podemos ya comprobar cuál es el proyecto de nueva legislación por parte de la Unión Europea que se adoptará en los próximos meses. Y luego también una ventaja de nuestro sector, del sector hortofructícola, en comparación con otros sectores con productos menos perecederos, es que tenemos una capacidad más rápida de adaptación por la corta vida de los productos a estos cambios, ya que si miramos un poco de manera general, no me detendré en todos los detalles del proceso, pero en completo entre el proceso decisorio y las medidas de transición o el periodo de gracia, normalmente desde el momento en que la EFSA concluye que hay un problema con una sustancia y probablemente propone una bajada de los MRLs hasta el momento en el que éste se aplica, tenemos 1 año y medio, con la excepción de algunas sustancias en las que quizás se trata de temas muy sensibles, con lo cual estos 6 últimos meses se puedan acortar. Pero esto es un caso extraño, por lo tanto, 1 año y medio entre la decisión de la Comisión y la entrada en aplicación. Y también, muy importante durante el proceso, la publicación en la OMC, ya que da la posibilidad a terceros países socios comerciales interesados en continuar el comercio con la Unión Europea, para que puedan mandar comentarios. Se trata de una consulta pública de 60 días en la que pueden mostrar sus preocupaciones y proponer alternativas o discutir con los legisladores europeos cualquier preocupación. Por tanto, 1 año y medio, y también la posibilidad de tener medidas transitorias, de ampliar, ¿no? Y decir esta nueva legislación no se aplicará para productos producidos o importados hasta la fecha X, y que se podría implementar, pero solo en los casos en los que la sustancia de la que estamos tratando cumpla con 3 condiciones fundamentales: que no sea genotóxica, que dispongamos, el fabricante haya otorgado los valores de toxicidad de referencia y que no estemos excediendo la dosis aguda de referencia o la ingesta diaria admisible. Y para entrar un poco más en detalle sobre las posibles razones por las que una sustancia en Europa no es renovada y, por tanto, ver qué va a pasar en estos casos con los niveles máximos de residuos, ya que es la causa principal para esta modificación de niveles máximos de residuos, podemos ver 3 casos fundamentales que es importante entender. En primer lugar, la iniciativa del fabricante en sí misma, ya que el fabricante tiene la decisión última sobre si va a solicitar esta renovación a la Unión Europea, va a otorgar los datos necesarios, los estudios necesarios. Se trata de una inversión y, bueno, esta decisión puede estar basada, la decisión de no decidir presentar estos datos puede estar basada en una preocupación económica, de rentabilidad o incluso de seguridad, lanzamiento de un nuevo producto. El tema es muy variado, pero en este caso, si no se renueva la sustancia debido a esta problemática, vemos que normalmente los MRLs deberían mantenerse.
En el caso de que una sustancia no sea renovada por razones de protección del medio ambiente que no incluyan ninguna preocupación con la sanidad pública, entonces vemos que también esperamos, la mayoría de los casos, que los MRLs se mantengan. Sin embargo, el tercer caso, que es el que está afectando en los últimos años a un número de sustancias, es el caso en el que la EFSA encuentra problemáticas de sanidad pública con una sustancia. Es sobre todo cuando vemos que una sustancia se encuentra bajo el criterio de cutoff, es genotóxica, tiene propiedades de perturbación endocrina, etcétera. Y en este caso, el futuro de los MRLs, en efecto, puede ser más cuestionado. Sin embargo, una palabra de cautela, ya que la decisión se toma caso por caso, a fin de cuentas, y sustancia por sustancia, y la rapidez del proceso también, como hemos visto, puede variar. Tenemos un calendario tentativo, pero esto puede variar en función de las prioridades de la Comisión en ese momento, en función de la presión social que tengamos en cuanto a una sustancia. En Europa tuvimos el caso del glifosato, en el que hubo una presión social muy importante, y, por supuesto, de la capacidad de la Comisión. Si tienen un periodo en el que tienen diversas sustancias para las que proponer nuevos MRLs, entonces a lo mejor el proceso se ralentiza. Entonces, estas tres razones principales las podemos, de hecho, ver en casos particulares, en ejemplos particulares. No me voy a detener en todos detenidamente, pero solo mencionar algunas de estas sustancias. El caso del tiabendazol, efectivamente, el fabricante no suministró la información suficiente para poder apoyar los MRLs, en este caso para mango. El caso del procloraz es también un caso similar, no se presentó un dossier para la defensa del MRL. Debido a la iniciativa, en efecto, del fabricante, el imazalil. En este caso, buenas noticias, ya que a pesar de la falta de los estudios genotóxicos, la Comisión Europea la semana pasada notificó a la OMC nuevos MRLs, que son MRLs temporales por un periodo de 2 años para cítricos, para pomelo y naranja de 4 ppm y para limón y mandarina de 5. Por tanto, por el momento podemos ver este MRL continuar si la propuesta de la Comisión efectivamente en torno a verano es adoptada. Y también casos muy particulares. El caso del clorato es una sustancia multiuso. Se está analizando en este momento sus MRLs como si fuera un producto fitosanitario, pero al tratarse de un biocida y utilizarse en otros usos, hay un gran debate entre la Comisión y también con diferentes sectores sobre cómo deben analizarse estos MRLs, y ahora nos encontramos un poco en debate y consultas. Todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Los casos del DPA y del hipodrión, que son casos efectivamente en los que una sustancia fue retirada debido a su problemática con la salud pública, y por tanto los MRLs también bajaron al nivel de detención, 0,01, y el caso del dimetoato sobre protección de un país miembro, en última instancia, en este caso Francia, que paró el comercio. ¿Y qué podemos esperar para el futuro? Pues me gustaría comentarles un poco cuál es el futuro de esta legislación. Y es que la Comisión Europea está realizando ahora un ejercicio de refit, que llaman. Es una evaluación sobre el marco legislativo vigente, el marco para MRLs y también para sustancias, la 1107 y la 396, esos 2 reglamentos de los que estamos hablando ahora. Y en estas conclusiones, como pueden ver, pues hemos visto que el número de sustancias aprobadas en números absolutos ha aumentado desde 2011, ¿no? En un 13%. El número de aplicaciones sometidas para sustancias, sin embargo, es bastante irregular, y vemos efectivamente también que hay ciertas categorías de productos fitosanitarios que se han visto más afectadas por la retirada de productos. Es el caso de los herbicidas, que ha perdido muchas más de las autorizaciones de las que ha ganado. Y entre estas conclusiones, esta evaluación del marco legislativo vigente, estamos viendo que se han encontrado ciertos debates o ciertas lagunas también. Vemos, por ejemplo, que los calendarios para revisión de MRLs normalmente no suelen cumplirse tan estrictamente como en la legislación, que los objetivos de seguridad pública, de salud pública, se están cumpliendo. Sin embargo, existen cuestiones abiertas donde no está claro muy bien cuál es el punto de vista legislativo. Por ejemplo, en cuanto a las tolerancias en la importación, que estamos viendo, muy importante para no afectar al comercio y al abastecimiento de Europa del que hablábamos.
También el caso de las sustancias multiuso, el caso del clorato que estábamos viendo, en la legislación parece que necesitamos poder ver para estas sustancias cómo atacar el tema de los MRLs. Y, por último, efectivamente, la ausencia de una metodología para analizar el riesgo acumulado. Quizás deberíamos continuar. ¿Y cuál será el futuro? ¿Cuáles serán los escenarios de esta revisión? Por el momento se trata de un informe y queda en manos de la Comisión decidir qué hacer con ello. Tenemos 3 escenarios, pero como ven, una bola de cristal, muchas consideraciones tanto políticas como técnicas. La Comisión podría, de hecho, simplemente decidir ignorar estas conclusiones, no ignorar, pero decidir que a pesar de ellas mantendrá el marco legislativo vigente. Una opción intermedia, que sería intentar, mediante enmiendas específicas, cubrir ciertas lagunas o ciertas cuestiones que hemos visto quedan abiertas, como el tema de las tolerancias en la importación. O la opción nuclear, que sería proponer un nuevo marco legislativo. Por tanto, esto conllevaría un proceso muy largo, de al menos 2 años, mucha presión social. Como sabemos, hay un gran escrutinio en Europa en los temas de pesticidas, por lo que podríamos ver incluso este proceso prolongarse por 3 o 4 años y, por supuesto, también esto dependerá en gran medida de nuestro nuevo equipo ejecutivo, de la nueva comisión. Como saben, tenemos elecciones en Europa a finales de mayo y cuando la nueva comisión se ponga en marcha en torno a noviembre, pues ellos serán los que plantearán sus prioridades políticas y si efectivamente esta renovación del marco de pesticidas entra entre ellas. Pero independientemente del futuro reglamentario europeo, vemos un desafío que va más allá de la legislación y que está muy presente en el mercado europeo. Probablemente ya conozcan, son los estándares privados, unos estándares privados que crean muchos desafíos para diversas partes de la cadena de abastecimiento, pero que es necesario entender. Es necesario entender cuáles son las razones de su existencia para poder lidiar con ellas. En primer lugar, efectivamente, se trata de una defensa al escrutinio social y al escrutinio de las ONGs, ya que el tema de los pesticidas, como decíamos, es muy sensible. Efectivamente, también una protección extra, una capa de protección extra por encima de la reglamentación debido a este margen a veces de error que existe en los test de laboratorio. También una respuesta a la falta a veces de comunicación por parte de las autoridades, la falta sobre el razonamiento detrás de un cambio de MRL o de un mantenimiento de un residuo y que lleva a este mistrust de la sociedad civil y por el que, por tanto, diversas cadenas, diversas partes del sector intentan protegerse lo máximo posible, estableciendo estos límites de residuo incluso más bajos. También una defensa por el reconocimiento de que existen lagunas, efectivamente, como hemos visto en la legislación, y que todavía tenemos cuestiones a resolver como este análisis, esta metodología que nos falta para analizar al 100% el nivel de multirresiduo o el riesgo acumulativo. ¿Cómo responder a esto? Bueno, desde el sector estamos viendo muchas iniciativas para ser reactivos e intentar buscar alternativas e intentar reducir los niveles de residuo en el producto fresco. Y como decían también ayer por otros temas, pero la colaboración con la investigación en este ámbito es esencial. Desde Europa, simplemente comentarles que hemos participado en un proyecto que se llama EU-Fruit y que efectivamente trata este tema, la reducción del número de pesticidas que se utiliza para reducir este residuo en el futuro, ¿no? Se trata de una reactividad del sector que incluye también a investigadores y, como pueden ver, uno de los resultados de este proyecto fue la creación de una plataforma de conocimiento que está disponible públicamente, por lo que pueden acceder a ella si tienen interés. Pero en Europa esta complejidad no se acaba con los pesticidas. De hecho, en los últimos años la Unión Europea cada vez está marcando más fuertes sus condiciones para la entrada de producto vegetal en referencia a la sanidad vegetal. Como saben, tenemos un sistema abierto, pero un número incrementado de preocupaciones, ya que vemos que hay un gran número de intercepciones en entrada en la Unión Europea de plantas debido a haber descubierto organismos nocivos.
Esta gráfica muestra no solo fruta y hortalizas, sino también flores y plantas para cultivo, pero como vemos, bueno, una tendencia en descenso, pero todavía un incremento el año pasado del 15% y en torno a 1.700 intercepciones. Por tanto, la Comisión cada vez se está focalizando más en este tema también, por eso me gustaría comentárselo un poco brevemente. Vemos, sin embargo, que tenemos unos hotspots en cuanto a orígenes: República Dominicana, Uganda, Kenia, Israel, con muchas intercepciones. Algunos organismos nocivos de principal interés en los últimos años, como el False Codling Moth y el False Armyworm, y también algunas commodities en las que estamos viendo un número bastante elevado que la Comisión está intentando reducir, como por ejemplo el mango. Solamente en África 64 intercepciones en un año de organismos nocivos, en su mayoría mosca de la fruta. Y cuando hablamos de cítricos en concreto, bueno, tenemos un problema fundamental si hablamos de sanidad vegetal. Se trata de la mancha negra, que todavía entre nuestros principales socios comerciales es un desafío. Tuvimos el año pasado en Brasil casi 28 intercepciones, en Argentina 22, Sudáfrica solo 2, un resultado muy ejemplar. Y bueno, destacar también, perdón, la enhorabuena para Perú, sin intercepciones, algo muy valorado por la Comisión Europea, pero como vemos, algunos desafíos también para cítricos que la Comisión está intentando atacar. Y efectivamente, una gran actividad legislativa en este ámbito en los últimos 2 años, tanto para la creación de un nuevo sistema, de un nuevo régimen a través de este nuevo reglamento 2016-2031, como modificando la directiva actual para poder incrementar el control. La nueva legislación pues, incluye nuevas obligaciones. Vemos el artículo 42, que ha sido muy discutido en Bruselas en los años precedentes, ya que incluye una lista de alto riesgo de aquellas commodities que tienen un alto riesgo, por lo que para ellas se cerrará el mercado hasta que haya un PRA completo, una evaluación completa de los riesgos de plagas, para después reabrir el mercado. Afortunadamente, en el caso de fruta y hortalizas solo se incluyó una, que es la momórdica. También, en virtud de los artículos 72 y 63 de esta nueva legislación, tenemos una nueva obligación para toda la fruta y hortaliza que entra en Europa de tener un certificado fitosanitario, con las excepciones que ven ahí. Son 5 productos solo: banana, piña, durians, coco e higos, pero para el resto será obligatorio contar con este certificado fito. Y también, bueno, una nueva legislación que afectará de manera indirecta a esta ejecución. Se trata de la nueva legislación sobre controles oficiales y introducirá una mayor armonización en los controles que se realizan en los diferentes Estados miembros, así como un proceso de digitalización para intentar que tanto los operadores puedan beneficiarse de la transmisión de documentos de forma online, como las autoridades puedan intercambiar información por este método. Y en cuanto a la modificación del régimen actual, vemos que efectivamente se han actualizado los requisitos de mitigación, se han incluido nuevas variedades, nuevos productos regulados, y tenemos una nueva medida de emergencia el año pasado sobre el Fall Armyworm, tanto para África como para América, pero que no afecta a cítricos. En cuanto a cítricos, en este segundo caso vemos una actualización principal en el marco legislativo el año pasado. No se trata de un gran cambio, pero bueno, es en cualquier caso una nueva obligación que se establece. En primer lugar, la necesidad para la introducción de cítricos de la autoridad del país socio de notificar por adelantado a la Comisión su condición, estatus de libertad o de no libertad en cuanto a la mosca de la fruta, o, si no es un país libre, notificar por adelantado qué medidas de mitigación se están llevando a cabo en el país, y por supuesto indicar esto también en el certificado fito en el momento de la importación. Y si se quedan con un mensaje sobre el marco, sobre la sanidad vegetal, que sea que el approach, el raciocinio detrás de estas medidas es siempre el del riesgo, ya que a pesar de que tenemos una norma general, toda la fruta y hortaliza regulada debe tener un control, una inspección visual y física en su llegada a la Unión Europea, tenemos la posibilidad de entrar en una lista de controles reducidos y de tener entre el 10 y el 90% de control,
Por tanto, un beneficio si nuestro historial es positivo en cuanto al número de intercepciones. Y aquí, de nuevo, para Perú, desde 2015, todos los cítricos se encuentran en el nivel bajo de esta lista, que son 10% de control. Por lo tanto, una ventaja para el sector también. Sin embargo, efectivamente, también existe la posibilidad contraria. Si existe una preocupación sobre la introducción de organismos nocivos, tenemos la posibilidad de tener medidas de salvaguarda, que es el caso de Sudáfrica, Argentina, Uruguay y Brasil por el problema de la mancha negra, el citrus black spot. Y una vez más, ¿cuál es la clave para tener un número de intercepciones bajos y mantenerse en la lista positiva? La reactividad, sin duda, el contacto con las autoridades europeas y el seguimiento de las intercepciones. Tenemos un sistema, el sistema Eurofit, que publica de manera mensual y anual todas las intercepciones por origen y por producto, y en el que podemos comprobar un poco la evolución también en los diferentes años del número de intercepciones. Es, de hecho, la base para cualquier legislación o cualquier medida de emergencia o salvaguardia por parte de las autoridades europeas. Por lo tanto, muy importante de seguir. Y también la lista de alerta, que incluye a aquellos países que han tenido más de 5 intercepciones en los últimos 12 meses. Por lo tanto, interesante también echarle un ojo. Y en el caso de cítricos, como vemos, esta lista, la última que se publicó mes de marzo, incluye China, Brasil, Sudáfrica, Argentina, Indonesia y Paraguay. Y antes de concluir mi presentación, simplemente me gustaría dejarles con unas palabras sobre los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, ya que la Unión Europea se ha mostrado muy comprometida con estos objetivos y está intentando introducirlos en todas sus políticas como una base y un objetivo primordial. Y, asimismo, en cuanto al Acuerdo de París, el Acuerdo de Protección del Medio Ambiente, que incluso en las negociaciones comerciales la Comisión Europea está intentando promocionar. Y, de hecho, se trata de un debate que está afectando ya al sector de frutas y hortalizas. Es muy mediático y, como podemos ver, aquí también entra un poco la emoción, pero es algo que sin duda no podemos dejar de lado, no podemos dejar pasar. Sin embargo, no solo una preocupación, sino también algo positivo, una oportunidad para el sector, ya que vemos que tanto por el lado científico como en el ámbito de la industria se reconoce ampliamente a la fruta y hortaliza como aquel producto más sostenible, más saludable. Un ejemplo, por ejemplo, es este gráfico, que es de Barilla, una empresa sobre todo dedicada a procesar pastas, y que ellos mismos indican el consumo de fruta y hortaliza es el más recomendable en cuanto a salud y también el producto que menos impacto tiene en el medio ambiente. Igualmente, el estudio de la Comisión Lancet, que ponía la fruta y la hortaliza como la base de una alimentación para el planeta, no solo para la salud del consumidor, sino también del planeta. Y esta campaña de la que ya hablaba ayer David, que es una campaña Eat Them to Defeat Them, pero se trata de un momento clave, puesto que se trata de la primera campaña de promoción de fruta y hortaliza que se publicó en prime time en el Reino Unido, se lanzó en prime time y fue subvencionada por los retailers mismos. Y, bueno, también un impacto que no viene de la legislación, pero que será y es ya importante para el sector, probablemente muchos de ustedes ya conozcan o apliquen varios de estos estándares, es la proliferación de estándares en temas sociales y de medio ambiente. Nosotros para fruta y hortaliza ya hemos identificado unos 55, con el riesgo que esto efectivamente conlleva de duplicación de costes o de proliferación y confusión en cuanto al número de estándares. Por lo tanto, también un tema a seguir. Y ya para concluir, ver que efectivamente la sostenibilidad no solo está en los medios, no solo está en las iniciativas privadas, sino que ha llegado también ya a la legislación. Probablemente en unos años aquí a lo mejor no estaremos hablando de productos fitosanitarios, sino de legislación sobre sostenibilidad. Y es que ya estamos viendo una nueva directiva, por ejemplo, en el tema del plástico, respuesta
de las autoridades europeas a esta presión social, esta guerra contra el plástico en Europa. Se trata de la Directiva de Plásticos de Uso Único y efectivamente ya entra en la prohibición de los envases que están hechos con poliestireno y otros productos de plástico, pero que no afectan al sector de fruta y hortaliza, y pide, aunque no incluye objetivos concretos, la reducción en el consumo de plástico para los envases de los alimentos, como estos que vemos aquí. Y también entrará en vigor en 2021, pero tenemos la posibilidad de que en 2026 los requisitos aumenten, ya que entraremos en la revisión de esta directiva, que es una novedad y responde a esta presión o a este compromiso con el tema de la sostenibilidad. Por tanto, como conclusión, simplemente, como vemos, muchos desafíos, pero también oportunidades para el sector para seguir creciendo, una necesidad de abastecimiento en Europa y simplemente, por favor, continúen trayendo su producto de calidad a Europa, que es esencial para la salud de nuestra nueva generación. Muchas gracias por su atención y si tienen cualquier duda, quedo a su disposición.